Me llamo José Arturo. Tengo 21 años y soy un estudiante común en la Universidad de Guadalajara. A veces me pregunto si alguien creería lo que me pasó esa noche, porque ni yo mismo he podido darle sentido. Mi vida, hasta antes de aquello, no tenía nada de extraordinario. Vivo con mis abuelos, don Pedro y doña Maribela, en una casa sencilla cerca de la Colonia Moderna. Ellos me han cuidado desde que entré a la universidad, porque mis padres se quedaron en el rancho en el interior de Jalisco. Mi papá siempre dice que en el campo la vida es más tranquila, pero también más dura, y que lo mejor era que yo estudiara en Guadalajara para no terminar rompiéndome la espalda como él. Mi rutina era la de cualquier joven universitario. Despertaba temprano, salía con prisa, a veces desayunaba algo rápido que mi abuela me preparaba, como un pan con frijoles y café de olla, y me iba corriendo para alcanzar el camión. Por las tardes, entre clases y trabajos, me quedaba con los amigos en la explanada, platicando de tonterías o quejándonos de los maestros. La vida en la universidad tenía un ritmo que ya me parecía normal. Ruido, gente por todos lados, filas para comprar tortas ahogadas o tacos y carreras para entregar tareas de última hora. Aquel día no fue diferente en apariencia. Teníamos varias clases pesadas y después me quedé un rato en la biblioteca terminando unas lecturas. Recuerdo que comí rápido unos tacos en la calle, en un puestecito que estaba cerca de la facultad. No me supieron mal en el momento, pero más tarde empecé a sentir un vacío extraño en el estómago, como si algo no hubiera caído bien. Pensé que era cansancio, porque llevaba varios días sin dormir bien. Ya era de noche cuando decidí que debía irme a casa. Muchos de los compañeros ya se habían ido, y el ambiente de la universidad estaba distinto. Los pasillos casi vacíos, las luces encendidas pero sin el bullicio habitual. De repente, el dolor en el estómago se volvió más fuerte. Sentí náuseas y sudor frío, y tuve que correr al baño del edificio. Pensé en pedir ayuda, pero me dio pena interrumpir a alguien. Preferí aguantarme y entrar rápido. Me tomó un buen rato sentirme un poco mejor. Cuando salí del baño, lo primero que noté fue el silencio. Ese silencio raro que no es simplemente ausencia de ruido, sino un vacío que pesa. Me di cuenta de que ya era muy tarde y que seguramente el edificio estaba por cerrarse. Caminé hacia el pasillo principal pensando en salir lo antes posible. El problema comenzó ahí. El corredor parecía más largo de lo normal. Siempre lo había recorrido en menos de un minuto, pero esa noche, después de varios pasos, me pareció que no me acercaba a la salida. Seguí caminando, convencido de que era mi cansancio lo que me hacía sentir así. Pero cuando volteé para mirar atrás, el baño seguía a la misma distancia, como si no hubiera avanzado nada. El corazón me empezó a latir con fuerza. Intenté acelerar el paso, pero la misma escena se repetía. Puertas iguales a los costados, las luces fluorescentes encendidas, y al fondo, un final de pasillo que nunca se acercaba. Era como caminar en un lugar que se duplicaba una y otra vez. Fue entonces cuando escuché algo. Al principio creí que era un ruido de mis propios pasos resonando en las paredes, pero pronto me di cuenta de que era diferente. Eran risitas, muy suaves, como si alguien tratara de contener la risa. Se escuchaban a lo lejos, después más cerca, y a veces parecían venir de atrás de mí. Eran risas cortas, burlonas, como cuando alguien se mofa de otro en secreto. El sudor me corría por la frente. Me giré varias veces buscando a alguien, pero el pasillo estaba completamente vacío. Me dije a mí mismo que quizá había otro estudiante escondido o algún trabajador de limpieza jugando una broma, pero no vi a nadie. Cada paso que daba, las risitas regresaban como si me acompañaran, siempre cambiando de dirección. El tiempo comenzó a perder sentido. No sé si estuve caminando 10 minutos o una hora. Lo único que recuerdo es la angustia creciendo dentro de mí. Me temblaban las manos y la respiración era cada vez más rápida. Pensaba en gritar, pero algo me decía que no serviría de nada, que nadie respondería. El corredor seguía idéntico, sin fin. En un momento sentí que las risas ya no eran de una sola persona, sino de varias, como si un grupo invisible se estuviera divirtiendo a mis espaldas.
Era un sonido agudo, burlón, que me perforaba los oídos. Mi mente trataba de encontrar lógica. Tal vez era un eco extraño, tal vez estaba mareado por el malestar en el estómago, pero nada encajaba. Llegó un instante en que el miedo me sobrepasó. No podía seguir avanzando ni retroceder. Sentí que mis piernas se debilitaban y que el suelo se movía bajo mí. Lo último que recuerdo es que las risas se volvieron más fuertes, casi como carcajadas ahogadas, mientras el pasillo entero parecía girar a mi alrededor. Después, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo blanco con luces demasiado brillantes. Tardé en entender dónde estaba. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera corrido una maratón. El olor a desinfectante me hizo darme cuenta. Estaba en un hospital. Un doctor me explicó que me habían encontrado desmayado en el pasillo de la universidad. Según él, un guardia de seguridad me había visto tirado en el suelo y había llamado a mis abuelos para avisarles. Me dijo que era probable que hubiera sufrido un desmayo por cansancio, deshidratación o por algo que había comido. Yo apenas podía responder, con la garganta seca y la cabeza latiendo. Más tarde, mi abuelo Pedro se sentó junto a la cama y me contó que el guardia lo llamó de madrugada. Me dijo que al escuchar la noticia casi le dio un infarto, porque pensó que había pasado algo peor. Comentó que en la universidad le aseguraron que me encontraron solo, inconsciente, y que no había señales de violencia. Mi abuela Maribela, con los ojos enrojecidos, decía que nunca más quería que yo me quedara hasta tarde en la escuela, porque nada bueno salía de eso. Yo trataba de explicarles lo que recordaba, pero a medida que hablaba me daba cuenta de lo extraño que sonaba. Les conté que salí del baño y que el pasillo no terminaba, que parecía duplicarse, que escuché risas que se burlaban de mí. El médico, al escucharme, se limitó a decir que era común tener alucinaciones cuando alguien se desmaya o está bajo estrés. Aseguró que probablemente mi mente mezcló la sensación del dolor estomacal con el cansancio y que había creado esas imágenes y sonidos. Me quedé callado, pero por dentro estaba confundido. Yo había sentido ese corredor interminable como algo real, tangible. No me parecía un simple sueño. Sin embargo, cada vez que lo recordaba, mi propio cerebro me decía que tal vez sí había sido producto de la mente. No tenía marcas en el cuerpo, ni pruebas de que lo que viví fuera algo físico, solo el recuerdo y el miedo. Mi abuelo insistía en que debía rezar y agradecer que seguía vivo. Decía que esas cosas sucedían cuando uno andaba muy cargado de energía negativa o cuando lugares antiguos guardaban algo que no entendíamos. Recordaba que varias veces me había dicho que la universidad era un sitio con historia, con rincones viejos que nadie conocía del todo. En cambio, mi abuela repetía que lo importante era descansar, tomar un caldito y dejar de preocuparme por tonterías. Yo me debatía entre esas dos posturas. Una parte de mí quería creer que todo era un malestar pasajero, un desmayo acompañado de delirios, pero otra parte no podía olvidar la nitidez de esas risitas en mis oídos. Si todo había sido un invento de mi mente, ¿por qué seguía escuchándolas con tanta claridad en mi memoria? Los médicos me dejaron en observación esa noche. Dormí a ratos, pero cada vez que cerraba los ojos veía imágenes del corredor, las luces blancas repetidas, las puertas idénticas, la distancia que nunca se acortaba. Despertaba agitado, con el corazón acelerado, y tenía que recordarme que estaba en el hospital. Al día siguiente me dieron de alta. Me recomendaron reposar, hidratarme y comer ligero. Dijeron que no había nada grave, solo un cuadro de estrés y una probable intoxicación leve por comida en mal estado. Salí caminando al lado de mis abuelos, tratando de convencerme de que tenía que olvidar lo ocurrido. Pero había algo que no encajaba. El guardia de seguridad me había encontrado desmayado en un pasillo normal, como cualquier otro de la universidad. Eso significaba que físicamente yo nunca había estado en un corredor infinito. Mi cuerpo había estado tirado en un lugar concreto. Entonces, ¿cómo explicar lo que yo viví? ¿Por qué estaba tan convencido de haber caminado durante horas sin llegar a ningún lado? En el camino a casa, el silencio de mis abuelos me pesaba.
Sentía que no sabían cómo hablar del tema. Mi abuelo solo comentó que a veces los lugares guardan presencias y que era mejor no cuestionarlas. Mi abuela, en cambio, insistió en que me olvidara de eso, porque las cosas malas se alimentan de la atención que les damos. Al llegar a la casa, me prepararon un té de manzanilla y me dejaron descansar. Cerré los ojos, pero en cuanto traté de dormir, me invadió una sensación de inseguridad. Era como si algo me acompañara, como si las risas siguieran escondidas en algún rincón de mi cabeza, esperando a que me quedara completamente solo. En esos días empecé a dudar de mí mismo. Me preguntaba si estaba perdiendo la cordura, si había heredado alguna enfermedad mental, o si de verdad había algo en esa universidad que jugaba con la mente de las personas. El problema era que no podía hablar de eso con nadie. ¿Cómo explicar que estuve en un pasillo infinito cuando en realidad me encontraron tirado en uno normal? Nadie lo entendería. Los primeros días después del hospital, intenté convencerme de que todo había terminado. Me repetía que lo del corredor había sido un delirio, un truco de la mente. Quería creer lo que los médicos decían, porque me resultaba más fácil aceptar una explicación lógica que enfrentar la posibilidad de que algo inexplicable me hubiera sucedido. Al regresar a la universidad, procuré actuar normal. Saludaba a los compañeros, me concentraba en las clases y hacía como si nada hubiera pasado. Pero, aunque trataba de sonreír y participar, por dentro había algo que me mantenía en alerta. Los pasillos, que antes eran solo parte de la rutina, empezaron a incomodarme. Sentía un nudo en el estómago cada vez que me encontraba en un tramo vacío. La primera vez que escuché de nuevo esas risas, estaba en el segundo piso, casi al final de la tarde. Todos se habían ido rápido porque no había más actividades, y yo me quedé recogiendo unos apuntes. El pasillo estaba en silencio, y de pronto, muy suave, volví a oír esa risa contenida, burlona, exactamente como la que recordaba. Me quedé quieto, con la piel erizada. Miré hacia ambos lados, pero no había nadie. Caminé más rápido, y apenas doblé la esquina. La risa se desvaneció como si nunca hubiera existido. Ese día regresé a casa temblando. No quise contar nada a mis abuelos. Mi abuelo me hubiera dicho que rezara más, y mi abuela hubiera asegurado que estaba obsesionándome con lo mismo. Preferí callar. Sin embargo, el miedo no se fue. Cada vez que caminaba solo por un pasillo de la universidad, esperaba que el sonido regresara, y casi siempre lo hacía. Eran breves segundos, pero suficientes para que me llenara de ansiedad. Las noches comenzaron a ser peores. Cerraba los ojos y soñaba con el corredor. No era un sueño cualquiera. Era tan real que al despertar necesitaba unos segundos para darme cuenta de que estaba en mi cama. En el sueño, caminaba y caminaba sin llegar a ningún lado. A veces sentía la presencia de alguien detrás de mí, pero al voltear no había nada. Y lo peor, las risitas, siempre estaban ahí, burlándose, como si se divirtieran con mi desesperación. Me levantaba empapado en sudor, con el corazón golpeando el pecho. Trataba de volver a dormir, pero apenas lo lograba. El sueño regresaba al mismo punto, el pasillo interminable. Empecé a dormir mal, a llegar cansado a clases, a no concentrarme. Los profesores notaban que estaba distraído, pero yo no podía explicarles nada. Mis abuelos también se dieron cuenta. Mi abuelo Pedro me dijo que me veía más pálido y que parecía tener siempre la mente en otro lado. Mi abuela Maribela insistía en que comiera mejor, que tomara caldos y tés para recobrar fuerzas. Yo asentía. Les agradecía, pero por dentro sabía que el problema no era físico, era algo más profundo, algo que me estaba consumiendo desde la cabeza. Con el paso de los días, la situación empeoró. Los rizos ya no solo aparecían en la universidad. Una tarde, estando en la casa, escuché claramente un murmullo de risa en el patio, aunque estaba completamente vacío. Me quedé helado, tratando de convencerme de que había sido un vecino, pero en el fondo lo reconocí. Era el mismo tono burlón. Desde ese momento, supe que no importaba dónde estuviera. No podía escapar de ellos. El cansancio me estaba matando.
En clase, me quedaba viendo fijamente al frente sin procesar lo que decía el maestro. Al salir, evitaba caminar solo, pero cuando no tenía más remedio, sentía que los pasillos se estiraban un poco más de lo normal, como si quisieran recordarme lo que viví aquella noche. Y siempre, tarde o temprano, el eco de una risita aparecía, aunque solo durara un segundo. Hubo un día en especial que me marcó. Me quedé estudiando hasta tarde en la biblioteca y al salir pasé por un pasillo que estaba completamente vacío. Caminaba con paso firme, decidido a ignorar cualquier cosa. De pronto, la risa sonó, no como un susurro lejano, sino fuerte, justo detrás de mí. Sentí que el corazón se me detenía. Corrí sin voltear hasta llegar a la salida. Cuando estuve afuera, el aire fresco me golpeó la cara y me di cuenta de que estaba sudando como si hubiera corrido kilómetros. Esa noche, al cerrar los ojos, el sueño del corredor volvió con más fuerza. Vi las luces encendidas, las puertas repetidas, el final que nunca llegaba. En el sueño, las risas se transformaron en carcajadas abiertas, como si un grupo entero se burlara de mí. Desperté gritando, y mi abuela entró asustada. Ella me dijo que había tenido una pesadilla y que no me preocupara, pero yo sabía que no era un sueño cualquiera. Era el mismo corredor, una y otra vez, persiguiéndome incluso en mi descanso. Para ese momento ya no podía engañarme. Las risas no eran producto de mi imaginación, no desaparecían, no se debilitaban con el tiempo. Al contrario, cada día parecían más presentes, más atrevidas, y yo me sentía atrapado, como si algo invisible me hubiera marcado desde aquella noche en la universidad. Empecé a preguntarme cuánto tiempo más podría aguantar. El cuerpo me pedía descanso, pero la mente no me dejaba. Vivía con miedo, en silencio, sin poder confiarle a nadie lo que estaba viviendo. Y lo más inquietante era la sensación de que aquello apenas estaba comenzando. Con el paso de los días, intenté regresar a la rutina como si nada hubiera pasado, pero en realidad ya no era el mismo. La universidad seguía siendo la misma. Los pasillos llenos de estudiantes, las voces, el olor a café barato que vendían cerca de las escaleras, las bromas que antes me hacían reír. Todo estaba igual, pero yo no. Me descubrí caminando con la mirada baja, como si temiera ver otra vez algo que no debía. La gente a mi alrededor no lo notaba, o al menos nadie me lo mencionó. Yo sabía que cargaba algo invisible que me separaba de los demás, algo que nadie más podía sentir. Los sueños se convirtieron en un tormento constante. Siempre aparecía el mismo pasillo, interminable, con las luces que se encendían y apagaban como si respiraran. Escuchaba esas risitas cada vez más cerca, pero nunca veía de dónde venían. A veces despertaba empapado en sudor, convencido de que alguien estaba parado en la esquina de mi cuarto, justo en la penumbra. Encendía la lámpara y no había nada, pero el miedo tardaba horas en dejarme cerrar los ojos de nuevo. Lo más extraño era que, en ocasiones, despertaba con la sensación de haber caminado en círculos toda la noche, como si mi cuerpo hubiera seguido en ese pasillo, aunque yo hubiera vuelto a la cama. Un día, mientras esperaba el camión en la calzada, escuché esas risitas otra vez, entre el ruido de los motores y la música de los puestos ambulantes. No podía ser posible, me dije, debía estar imaginándolo. Apreté los puños con fuerza, tratando de convencerme de que era solo un recuerdo pegajoso de lo que había vivido. Pero entonces sentí algo más, la certeza de que alguien me observaba a unos pasos de distancia. Giré con cuidado, pero la parada estaba llena de gente común, cada quien sumido en su rutina. Nadie parecía reparar en mí, nadie, excepto esa presencia que yo sabía que estaba allí. Poco a poco, dejé de confiar en mis propios sentidos. Si escuchaba mi nombre en los pasillos, no sabía si era un compañero o si era esa cosa que me había seguido desde aquel día. Si veía mi reflejo en las ventanas de los salones, me parecía que tardaba un segundo más en moverse que yo mismo. En clase, los profesores hablaban y yo no entendía nada, como si las palabras llegaran distorsionadas, lejanas. Varios me advirtieron que debía concentrarme, que parecía distraído,
que no podía seguir así si quería graduarme. Yo asentía, pero por dentro sabía que mi mente ya no estaba entera en este mundo. Una noche, en casa de mis abuelos, sucedió algo que me marcó aún más. Me encontraba en la sala, solo, mientras ellos dormían. Las paredes eran conocidas, la mesa de madera, los retratos antiguos colgados en el corredor. Todo era tan familiar que me daba cierta tranquilidad. Pero de pronto, sin previo aviso, escuché esas risitas dentro de la misma casa, como si vinieran del pasillo que conectaba los cuartos. Mi corazón se aceleró. No podía ser posible que esa cosa hubiera cruzado conmigo hasta aquí. Quise levantarme, pero mis piernas no respondían. Permanecí sentado, inmóvil, con los ojos fijos en la oscuridad, y entonces vi algo moverse, una sombra que no correspondía a ningún mueble ni a la luz de la calle. Parpadeé y ya no estaba. Sin embargo, el miedo permaneció clavado en mi pecho como un peso insoportable. A partir de esa noche, comprendí que no importaba dónde estuviera, la universidad, el camión, la casa de mis abuelos, incluso en mis sueños, ese pasillo se había vuelto parte de mí. Ya no era un lugar físico al que pudiera volver o evitar, era una especie de cicatriz invisible que me acompañaba a todos lados. He llegado a pensar que quizá nunca salí del todo de aquel corredor. Tal vez sigo ahí, caminando en círculos, convencido de que volví a la normalidad, cuando en realidad solo estoy atrapado en otra capa de ese mismo lugar. A veces me pregunto si las personas que me rodean son reales o solo sombras que me distraen para que no me dé cuenta. Otras veces me convenzo de que en cualquier momento despertaré, pero no en mi cama, sino otra vez tirado en ese suelo frío, con las luces apagándose encima de mí. Es difícil explicarlo sin sonar loco, pero he llegado a aceptar que mi vida ya no me pertenece por completo. Lo único que sé con certeza es que esas risitas nunca me han abandonado. Siguen apareciendo en los momentos más inesperados, como un recordatorio de que lo que ocurrió aquella tarde en la Universidad de Guadalajara no terminó realmente. Si algún día me ven caminar distraído, perdido entre la gente, tal vez sea porque estoy escuchando de nuevo esas voces, tratando de averiguar si son reales o si solo son un eco de mi mente. Aunque en el fondo ya no hago distinción, real o no, lo cierto es que están conmigo, y quizás lo estarán siempre. No quiero dar mi nombre completo, solo pueden llamarme Juan. Trabajo como vigilante nocturno en el Hospicio Cabañas desde hace algunos meses, y lo que voy a contarles es todo lo que he vivido allí, sin exagerar ni inventar nada. Para proteger los trabajos de mis compañeros, también les daré nombres ficticios: Don Ernesto, Martín y Rafael. Todos ellos son personas de confianza, con quienes comparto largas noches de silencio en los corredores del antiguo orfanato. Desde el primer día, me di cuenta de que este lugar no es común. Al caminar por los corredores, sentí cómo el eco de mis pasos parecía multiplicarse, como si alguien más caminara conmigo. El frío nocturno no venía solo de la noche tapatía. Había algo en el aire que lo hacía penetrante, casi vivo. Mi primer turno fue tranquilo, o al menos eso creí, pero algo dentro de mí ya me decía que no estaba solo. Don Ernesto es un hombre mayor, de unos 57 años, con bigote poblado y voz profunda. Siempre lleva un rosario en el bolsillo y murmura frases sobre la noche y sus secretos. Me contó que estos muros guardan historias que no deben ser perturbadas. Martín, mucho más joven, apenas 25, suele escuchar música en su celular mientras hace rondas, aunque asegura que evita poner los audífonos dentro del hospicio porque se oyen cosas que no deberían escucharse. Rafael, casado y padre de 2 niñas, comentó en varias ocasiones que evita pasar solo por los corredores de los murales. Ninguno de ellos parece bromear. Todos sienten que este lugar tiene vida propia. Mis primeros días se llenaron de detalles cotidianos que ahora recuerdo con claridad. Cada noche llevaba mi termo de café y un par de bolillos con frijoles para cenar mientras hacía mis rondas. Encendía la linterna, revisaba puertas y ventanas, anotaba cualquier irregularidad en el cuaderno del registro.
Todo parecía normal, excepto por esos pequeños incidentes que no podía explicar. La primera vez que algo realmente extraño sucedió fue durante mi tercera semana. Caminaba por la galería donde se encuentran los murales de José Clemente Orozco. El silencio era absoluto, salvo por el crujido de mis botas sobre el suelo de piedra. De repente, escuché lo que parecía un susurro lejano. Me detuve. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no había nadie. La voz parecía infantil, casi imperceptible, como un eco que se negaba a desaparecer. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Después de todo, el hospicio es un edificio antiguo, con paredes que crujen y columnas que se acomodan con el frío de la noche. Conforme pasaban las semanas, los sonidos se hicieron más frecuentes. A veces eran risas, otras llantos, siempre muy distantes, como si vinieran de las habitaciones cerradas. Martín me contó indirectamente que había visto una sombra cruzar un corredor y que desde entonces prefería mantener la mirada en el suelo. Rafael mencionó que el mural de El Hombre de Fuego parecía observarlo y que había sentido que las figuras se movían cuando nadie lo veía. Yo trataba de mantener la calma, pero mi mente no dejaba de imaginar que había algo más allá de lo visible. Dormía poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos, veía pasillos interminables, puertas que se abrían solas y niños que me llamaban desde la oscuridad. Era una mezcla de cansancio, miedo y confusión. Por las mañanas me despertaba agotado, y aunque el sol entraba por las ventanas grandes del patio, no podía quitarme la sensación de que algo me seguía. A pesar de todo, continuaba con mi trabajo. Aprendí a caminar despacio, a escuchar con atención y a no reaccionar ante cualquier sonido extraño de inmediato. Cada detalle cotidiano se volvió importante: el olor del café, el tacto frío del pasamanos, el crujido de la madera antigua bajo mis pies. Todo se mezclaba con la sensación de que algo invisible me observaba, esperando un descuido. Una noche, mientras hacía la ronda de las galerías interiores, sentí que una corriente de aire helado pasó a mi lado. No venía de ninguna puerta ni ventana abierta. Era un frío que parecía respirar. Don Ernesto me había advertido que a veces la historia del lugar se manifiesta de formas que no se comprenden. Yo asentí con discreción, sin admitir lo aterrorizado que me sentía por dentro. Martín y Rafael notaron que estaba inquieto, pero ninguno preguntó demasiado. Todos entendíamos que hay cosas que no se hablan, simplemente se viven. Estos primeros meses fueron un aprendizaje constante: cómo controlar el miedo, cómo convivir con lo inexplicable y cómo mantener la rutina nocturna sin perder la cordura. Cada paso en los corredores del hospicio me recordaba que estaba en un lugar cargado de memorias, algunas dolorosas, otras simplemente incomprensibles. Era imposible no sentir respeto, ni un escalofrío cada vez que mis ojos se encontraban con los murales iluminados por la linterna. A medida que pasaban las noches, entendí que algo más profundo me esperaba. No era solo un edificio antiguo con historias de orfanato. Había presencia, una sensación viva que no podía explicar y que empezaba a dejarme claro que mi experiencia apenas estaba comenzando. Conforme pasaban los meses, la sensación de estar observado se volvió casi constante. Ya no bastaba con escuchar pasos que se alejaban o susurros distantes. Los sonidos se hacían más claros, más definidos, y con ello aumentaba mi tensión. Las voces de niños, que antes parecían ecos lejanos, empezaron a mezclarse con risas cortas y golpes que nadie más parecía escuchar. A veces, al pasar junto a una puerta cerrada, sentía que alguien respiraba detrás de ella y un escalofrío me recorría la espalda. Martín mencionó una vez, de manera indirecta, que había sentido que alguien caminaba detrás de él cuando revisaba las galerías del segundo piso. Rafael, por su parte, me había comentado que los murales de Orozco lo hacían sentir incómodo, que a veces sus figuras parecían girar ligeramente cuando él miraba de reojo. Yo trataba de racionalizar, pero cada noche que pasaba en los corredores sentía que la racionalidad se deshacía un poco más. Era como si el hospicio tuviera su propia voluntad
y nosotros solo fuéramos visitantes no invitados. Una noche, mientras hacía la ronda de la galería principal, escuché claramente el sonido de un balón rebotando en el suelo. Me detuve en seco. Nadie había entrado, las puertas estaban cerradas y los pasillos vacíos. Sin embargo, el eco persistía, y con cada rebote parecía acercarse más. Intenté seguir la fuente del sonido, pero desapareció justo cuando doblé la esquina. Mi corazón latía con fuerza y tuve que apoyarme en la pared unos segundos para calmarme. Recordé entonces lo que don Ernesto había dicho. Este lugar guarda las memorias de quienes vivieron aquí. Algunas cosas no quieren ser olvidadas. Con el tiempo, noté que los murales que antes admiraba con respeto empezaban a incomodarme. El hombre de fuego, que antes me parecía una obra impresionante, ahora me miraba con intensidad. Las llamas pintadas parecían moverse ligeramente en la oscuridad de la linterna, y sentía que los ojos del hombre en el mural seguían cada uno de mis movimientos. Me encontré evitando mirar los murales directamente durante mis rondas, y aún así, cada vez que pasaba cerca, una sensación de vigilancia me envolvía. Los compañeros también empezaron a mostrar signos de inquietud más evidentes. Don Ernesto parecía más reservado. Sus murmullos eran más frecuentes y sus pasos más lentos, como si midiera cuidadosamente cada movimiento. Martín comenzó a llevar consigo una linterna extra y revisaba cada puerta antes de pasar, mientras que Rafael evitaba quedarse solo en la galería norte, donde los murales más antiguos ocupan toda la pared. Yo notaba sus tensiones y entendía que todos compartíamos una misma inquietud, aunque nadie la verbalizara del todo. Mis sueños comenzaron a mezclarse con lo que vivía en las noches. Soñaba que recorría los corredores del hospicio y escuchaba niños corriendo, pero al voltear, solo veía las sombras de los murales extendiéndose y respirando. Despertaba sobresaltado, con el cuerpo sudando frío, y por un momento dudaba si estaba realmente despierto o si seguía dentro del sueño. Cada café que tomaba durante el turno intentaba calmar mis nervios, pero la ansiedad persistía, clavada en cada rincón del edificio. Hubo un momento en que empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Puertas que parecían cerradas con llave, pero se encontraban entreabiertas al volver. Pasos que resonaban en pisos superiores, aunque sabíamos que nadie más estaba trabajando. Risas suaves que desaparecían en el silencio absoluto. Todo esto me hacía sentir que el hospicio estaba vivo de una manera que no podía explicar, y que sus recuerdos se manifestaban a través de sonidos y movimientos sutiles. Una madrugada, mientras revisaba el patio interior, escuché lo que parecía un murmullo de varias voces infantiles. Me detuve, mi linterna temblando en la mano, y traté de identificar de dónde venía. Era imposible. Las voces giraban a mi alrededor, entrando y saliendo de las paredes como si el edificio respirara. Sentí un nudo en el estómago, y por un momento me pregunté si realmente quería seguir trabajando allí. Sin embargo, algo en mí, una mezcla de orgullo, necesidad y curiosidad, me empujaba a continuar. En esos días, me di cuenta de que no era solo el miedo físico lo que nos afectaba a los vigilantes. Era un terror silencioso, psicológico, que calaba en nuestra mente. Cada sonido, cada sombra, cada mirada de los murales provocaba un estado de alerta constante. Dormir se volvió un lujo difícil. Las emociones se mezclaban con la rutina y uno empezaba a sentir que cada paso en los corredores podía ser observado por algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Aunque trataba de mantener la calma frente a mis compañeros, sabía que ellos también sentían lo mismo. Nos comunicábamos de manera indirecta, con gestos y comentarios leves, evitando entrar en detalles que pudieran parecer irracionales. Era un entendimiento silencioso. Todos percibíamos lo inexplicable y todos sabíamos que había algo en el hospicio que no debía ser provocado. Estas semanas de intensificación fueron fundamentales para prepararme, aunque en ese momento no lo sabía. Cada sonido extraño, cada sombra difusa, cada sensación de ser observado me estaba preparando para algo que iba más allá de cualquier experiencia anterior.
Yo no podía imaginar que lo que me esperaba cambiaría para siempre mi percepción de la realidad dentro del Hospicio Cabañas. Nunca olvidaré esa noche. Hasta entonces, los sucesos extraños se habían intensificado poco a poco, pero lo que viví aquella madrugada cambió por completo mi percepción del Hospicio Cabañas. La Galería Norte estaba más silenciosa de lo habitual. El eco de mis pasos retumbaba en las paredes mientras avanzaba con la linterna en mano. Había una calma extraña, casi inquietante, como si el lugar contuviera la respiración. Recuerdo que llevaba un termo de café que apenas tocaba y mi cuaderno de registro bajo el brazo. Sentía que cada sonido se amplificaba: el roce de mi chaqueta, la vibración de mis botas en el piso de piedra, incluso el murmullo del viento contra las ventanas. De repente, escuché pasos pequeños, rápidos, diferentes a cualquier otro sonido que hubiera oído antes. No era un eco ni un golpe en las paredes. Era la cadencia ligera de alguien caminando con certeza, pero con la fragilidad propia de un niño. Al principio pensé que era algún intruso, tal vez un visitante nocturno que se había colado. Pero no había señales de entrada forzada, y las cámaras de seguridad que revisé minutos antes mostraban los pasillos vacíos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí un nudo en el estómago y un escalofrío que subía por mi espalda. Avancé lentamente, con la linterna apuntando hacia los rincones más oscuros, tratando de encontrar la fuente de esos pasos. Fue entonces cuando lo vi. Un niño, de unos 8 años, piel morena clara y cabello bien peinado, con uniforme antiguo de orfanato, caminaba por el corredor. Su expresión era tranquila, normal, incluso amigable. Lo miré fijo, esperando que desapareciera en cualquier momento, como tantas sombras que había visto antes. Pero no desapareció. Cada paso que daba parecía real, tangible, y mi mente no podía aceptar lo que veían mis ojos. Intenté acercarme, manteniendo cierta distancia, sin perder la calma del todo. El niño caminaba despacio, con movimientos naturales, como si no hubiera nada fuera de lo común. Incluso en ese instante, mi mente buscaba explicaciones racionales. ¿Algún actor o visita organizada? ¿Una ilusión provocada por la luz de la linterna? Pero todo estaba cerrado, y las galerías completamente vacías. Cuando di unos pasos más cerca, sentí una presión extraña en el aire, un silencio absoluto que parecía concentrarse alrededor del niño. Estiré la mano, como queriendo tocarlo para confirmar que existía, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, desapareció. Simplemente se desvaneció frente a mis ojos, sin dejar sombra ni sonido. El nudo en mi estómago se transformó en un vacío profundo. Quedé paralizado, con la linterna temblando en la mano, incapaz de moverme o respirar con normalidad. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de ver. No era un reflejo, ni un juego de luces, ni un sueño. Lo había visto, lo había sentido, y no había explicación que encajara. Caminé de un extremo al otro del corredor, buscando cualquier señal de su presencia, pero no encontré nada. El silencio volvió más pesado que nunca, como si el hospicio se hubiera recuperado de un momento que solo yo había presenciado. Rafael, días después, me comentó indirectamente que había notado un cambio en mi forma de caminar, en mi expresión, aunque no le dije nada del niño. Don Ernesto murmuró que a veces la historia de los que pasaron por aquel lugar regresa de formas que nadie puede entender. Martín se limitaba a mirar los murales con más cuidado, y todos comprendimos que algo había sucedido, algo que no se podía explicar con palabras ni ignorar. Después de esa noche, mis emociones se mezclaron entre el miedo profundo y la fascinación. Sabía que había sido testigo de algo imposible, algo que desafiaba toda lógica. Cada vez que cruzaba el corredor norte, la memoria de aquel niño me acompañaba y sentía que los murales observaban mis pasos con más intensidad. Mi ansiedad aumentó y por primera vez en meses cuestioné mi cordura. No quiero pensar en lo que habría pasado si intentaba seguirlo más lejos o si hubiera gritado. Solo sé que lo que vi existió y que la sensación de vacío que dejó en mí
persiste hasta hoy. La experiencia me enseñó que hay cosas en el hospicio que no pertenecen al mundo de los vivos, que a veces se muestran de manera tangible y nos obligan a reconocer su presencia, aunque no podamos explicarla. Esa noche marcó un antes y un después en mi trabajo. Cada sonido, cada sombra, cada susurro infantil tenía un nuevo peso. Ahora sabía que no solo estaba cuidando un edificio histórico, estaba compartiendo el espacio con recuerdos que no se olvidan, con presencias que todavía viven entre los muros, y con un niño que una vez apareció frente a mí y luego se esfumó, dejándome con un terror profundo e inexplicable que me acompañará mientras siga allí. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Cada turno que hago en el Hospicio Cabañas está marcado por la memoria del niño que apareció y desapareció ante mis ojos. Los sonidos continúan, pero ahora cada paso, cada susurro, tiene un peso diferente. No puedo evitar mirar de reojo los murales de Orozco, aunque trate de mantener la calma. Siento que sus figuras conocen lo que vi, que lo recuerdan conmigo y que esperan que yo también lo recuerde. Don Ernesto, como siempre, sigue murmurando sobre los secretos de la noche y sobre cómo el hospicio guarda recuerdos que no pueden descansar. Nunca mencionamos directamente al niño. Basta con un gesto, un silencio compartido, para entender que todos percibimos lo imposible. Martín revisa las galerías con más cuidado y Rafael evita quedarse solo en el corredor norte, donde todo comenzó. A veces siento que todos nosotros, sin hablarlo, compartimos un mismo miedo silencioso. Mi rutina se volvió más mecánica y cautelosa. Ahora llevo 2 linternas, reviso cada puerta, cada ventana y cada sombra antes de avanzar. Cada vez que escucho risas o pasos pequeños, mi corazón se acelera y siento que el aire alrededor se vuelve más denso, como si el edificio respirara conmigo. A veces creo escuchar susurros que llaman mi nombre, pero trato de convencerme de que solo es el cansancio y la imaginación. Sin embargo, una parte de mí sabe que no es así. El impacto psicológico de aquel encuentro con el niño sigue presente. Hay momentos en que siento un vacío, una mezcla de temor y fascinación, y no puedo quitarme de la cabeza la imagen de aquel pequeño caminando con normalidad, totalmente vivo, hasta desaparecer. Me pregunto si algún día volveré a verlo, o si fue un instante único que nunca se repetirá. Esa incertidumbre es la que más me atormenta, el no saber si lo que vi fue un mensaje, una presencia que se quedó conmigo, o simplemente algo que no tiene explicación posible. A veces me sorprendo caminando por los corredores y sintiendo que algo me sigue, un peso invisible que me obliga a avanzar con cuidado. Cada mural parece observarme más intensamente, y a veces creo que las figuras en El Hombre de Fuego se mueven sutilmente cuando no las miro directamente. Trato de racionalizar, de mantener la calma, pero sé que la mente humana solo puede resistir cierto grado de lo inexplicable antes de comenzar a dudar de todo. Mis compañeros también han cambiado. Don Ernesto sigue siendo precavido, más silencioso, y a veces parece mirar hacia la nada, recordando lo que nosotros nunca nombramos. Martín ha reducido la música, concentrándose solo en la seguridad y evitando cualquier distracción. Rafael sigue con su costumbre de no quedarse solo en la Galería Norte, y todos compartimos un entendimiento tácito. Hay cosas en este lugar que no deben ser provocadas ni cuestionadas. A pesar de todo, sigo trabajando aquí, no por valentía ni por orgullo, sino porque no me queda otra opción. Cada noche es un desafío psicológico, una prueba de paciencia y resistencia. Aprendí a convivir con lo inexplicable, a aceptar que hay presencias que no puedo controlar ni entender. Cada sonido, cada sombra, cada susurro, me recuerda que estoy compartiendo el espacio con algo que no pertenece al mundo de los vivos. El Hospicio Cabañas se ha convertido en un lugar donde la historia, la memoria y lo inexplicable se entrelazan. Aprendí a caminar con respeto, a escuchar sin esperar comprender y a mantener la calma mientras mi mente lucha por encontrar explicaciones racionales que nunca llegan. El niño sigue presente en mi recuerdo,
como un recordatorio de que no todo lo que vemos puede explicarse y que algunas experiencias nos marcan para siempre, aunque nadie más las pueda creer. Ahora, cada vez que avanzo por los corredores y escucho un paso o un susurro detrás de mí, siento la misma mezcla de miedo y fascinación. Sé que no estoy solo y que nunca lo estaré mientras trabaje en este lugar. Pero también sé que, a pesar del terror, seguiré aquí cumpliendo mi turno, acompañado por el eco de los recuerdos que el hospicio no deja morir, y por la imagen de aquel niño que una noche apareció frente a mí y desapareció sin dejar rastro. Me llamo Juliano, tengo 19 años y vivo en Guadalajara, en un barrio donde las calles de concreto agrietado parecen reflejar cada fracaso y cada día difícil de la gente que vive aquí. Desde hace tiempo trato de encontrar un trabajo fijo, pero siempre termina siendo lo mismo. Contratos cortos, sueldos que no alcanzan, horas interminables y jefes que no miran más allá de sus ganancias. La necesidad me empujó a buscar alternativas para poder mantener a mi familia, aunque eso significara ponerme en situaciones que nunca imaginé. Mi mamá, Joana, lleva años enferma y últimamente su salud ha empeorado. Cada visita al doctor es un recordatorio de nuestra impotencia, medicamentos que cuestan demasiado, análisis que no podemos pagar y una sensación constante de que todo se está derrumbando a nuestro alrededor. Mi papá, Alceu, está desempleado desde hace meses, se sienta en la sala todo el día, mirando la televisión o el techo, sin saber cómo ayudar, y yo siento que cargar el peso de nuestra supervivencia recae casi completamente sobre mis hombros. Mi hermana Aurora tiene solo 12 años, y depende de mí para todo: la escuela, la ropa, la comida. Cada vez que la veo con el uniforme roto o sin un cuaderno nuevo, siento una punzada de culpa que me oprime el pecho. Al principio intenté trabajos pequeños, limpiar casas, cargar mercancía, lo que fuera, pero nada alcanzaba para pagar medicinas, comida y los gastos de Aurora. Fue entonces que decidí vender dulces en los semáforos. Con una caja de plástico llena de caramelos y piruletas, me paraba entre los carros que frenaban. Algunos me miraban con indiferencia, otros con desdén, y yo trataba de gritar mis precios por encima del ruido de los motores y las bocinas. El calor del sol sobre mi rostro, el polvo que entraba por la nariz, la preocupación constante por no perder ningún cliente. Todo se sentía agotador, pero necesario. Las primeras semanas eran solo para sobrevivir. Podía comprar algunos medicamentos y algo de comida para la familia, pero nunca era suficiente. Cada vez que pasaba frente a la farmacia y veía el precio de los medicamentos de mi mamá, sentía un nudo en la garganta. Las noches eran peores. Me acostaba en el colchón del suelo de la sala, escuchando los ruidos de la calle y tratando de no pensar en lo que vendría al día siguiente. La desesperación se mezclaba con un cansancio profundo que no me dejaba dormir. Una tarde, mientras intentaba vender mis dulces como de costumbre, un hombre se acercó. Era alto, con una mirada firme, pero sin mostrar armas ni gestos de amenaza. Vestía camiseta oscura y jeans, ropa simple que no delataba su poder, pero había algo en su forma de caminar y mirar que me hizo sentir incómodo. Se quedó observándome unos segundos, luego hizo un gesto para que me acercara. El instinto me decía que me fuera, que no hablara con él, pero la necesidad de conseguir dinero para mi familia pudo más. El hombre me habló rápido, explicando que necesitaba alguien confiable para algunos trabajos pequeños. Al principio no entendía bien qué quería decir, pero mencionó dinero, suficiente para comprar los medicamentos de mi mamá y algunas cosas para Aurora. La primera entrega era simple: llevar un paquete de comida a un carro que pasaría detrás de mí en el semáforo. No quería involucrarme, pero no había otra opción. Sentí miedo, pero también una especie de alivio momentáneo al imaginar que podría comprar todo lo que mi familia necesitaba. Mientras me acercaba al carro, un frío recorrió mi espalda. Algo en el ambiente me decía que no todo estaba bien, pero traté de ignorarlo. Entregué el paquete sin mirar dentro, siguiendo las instrucciones del hombre.
El conductor me dio el dinero en silencio, y yo me quedé parado unos segundos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Al volver a casa, Joanna estaba en la cocina tratando de sonreír a pesar de la debilidad en su cuerpo. Aurora corrió a abrazarme y por un instante todo el miedo y la culpa desaparecieron. Pero esa sensación fue efímera. Esa noche, mientras me acostaba en el colchón del suelo, sentí un vacío extraño, una mezcla de alivio y temor que no me dejaba tranquilo. Sabía que había cruzado una línea, que este primer paso me estaba llevando hacia algo más grande, pero al mismo tiempo no podía dar marcha atrás. Cada día, mientras vendía dulces, el miedo comenzó a infiltrarse en mi rutina. No era solo el peligro físico, sino la ansiedad constante de hacer algo mal, de que mi familia pagara el precio de mis decisiones. Cada semáforo, cada carro que se detenía, llevaba consigo un peso invisible, una responsabilidad que me oprimía el pecho y me hacía sentir que estaba atrapado en un mundo del que no podría salir fácilmente. No voy a mentir, sabía que había algo más en esos paquetes, que nadie pagaría tanto por entregar solo dulces y comida, pero no quise mirar. Quería creer que si no sabía qué era, si no lo veía, no tendría nada que ver, ninguna responsabilidad. Pero dentro de mí, una parte me decía que eso era solo una ilusión, porque ya lo sabía sin verlo. Ese miedo silencioso se volvió parte de mí, como una sombra que me seguía a todas partes, y aunque intentaba concentrarme en mis obligaciones, en mi familia, algo me decía que aquello que había comenzado esa tarde no terminaría solo con dinero en mis manos. Algo oscuro había entrado en mi vida, y aún no sabía hasta dónde llegaría. Después de aquella primera entrega, las cosas empezaron a cambiar rápido. El hombre del que apenas sabía su nombre se convirtió en una presencia constante en mi vida. Cada vez que me acercaba al semáforo con mi caja de dulces, sentía que había ojos sobre mí, observando mis movimientos, evaluando si podía ser confiable. Al principio, solo eran pequeñas entregas de paquetes que él mezclaba entre mis dulces, pero la cantidad de dinero que recibía me dejaba sin aliento. Era suficiente para comprar medicinas, ropa y cuadernos nuevos para Aurora, y eso me hacía olvidar por un momento el miedo que me consumía. La primera vez que me pidió algo más delicado, sentí un nudo en la garganta. Tenía que ocultar una pequeña cantidad de droga dentro de un dulce especial, un chocolate envuelto de forma exacta, y entregarlo a un coche que vendría detrás de mí en el semáforo. El paquete debía parecer normal, pero yo sabía que estaba transportando algo prohibido. Mientras lo hacía, mi corazón latía tan rápido que sentía que todos a mi alrededor podían escucharlo. Miraba a los conductores, a los transeúntes, pero nadie parecía notar lo que llevaba entre mis manos. Aún así, el miedo no se iba. Cada entrega era una mezcla de ansiedad y alivio, y con cada peso que me daban sentía un pequeño triunfo, pero también una culpa creciente que no sabía cómo manejar. Unos días después, el hombre me pidió que participara en una ceremonia con el grupo, algo que llamó el guardián espiritual. No entendía bien de qué se trataba, pero insistió en que era necesario para demostrar mi fidelidad. Llegué a un pequeño patio al fondo de una casa vieja, con velas encendidas, figuras religiosas extrañas y símbolos pintados con tiza en el suelo. Algunos hombres estaban allí, vestidos de manera simple pero con una mirada intensa y silenciosa. Me sentí fuera de lugar, incómodo, con un miedo que no tenía nombre. La ceremonia era lenta, con cánticos y gestos que no comprendía del todo, y el aire se sentía pesado, como si la misma atmósfera me oprimiera el pecho. Esa tarde, algo dentro de mí cambió. No era solo la obediencia al grupo, era la sensación de que algo invisible me estaba observando, evaluando, juzgando. Mientras los hombres rezaban y realizaban sus rituales, sentí que cada palabra que pronunciaban tenía un peso real, que no podía ignorar. Me obligaron a inclinarme frente a una figura central, un objeto que representaba al guardián, y hacer promesas de lealtad que no entendía completamente. Me sentí atrapado, y una mezcla de miedo y fascinación recorrió mi cuerpo. Cuando volví a casa, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Al principio,
Eran pequeños detalles, un olor raro en la sala, sombras que parecían moverse más rápido que yo, la sensación de que alguien me seguía dentro de la casa. Después, los objetos comenzaron a cambiar de lugar y algunos santos que mi mamá tenía se cayeron o se rompieron sin razón aparente. Cada noche, mientras intentaba dormir, escuchaba risas bajas y burlonas cuando alguien, incluso mi mamá, trataba de rezar. Era como si la casa misma me recordara que había algo que no debía ignorar, que ahora formaba parte de un mundo que no entendía. Aurora empezaba a notar cosas también. Me decía que veía sombras moviéndose en los rincones y que a veces sentía que alguien la observaba mientras dormía. Al principio traté de tranquilizarla, de decir que era su imaginación, pero yo mismo sentía la presión de esa presencia. El miedo se volvió silencioso y constante, siempre latente, una sensación que me hacía mirar sobre mi hombro incluso en la cocina y escuchar cualquier ruido con los nervios tensos. A pesar de todo, continué con las entregas. Cada vez que recibía el dinero, sentía un alivio temporal, pero después el miedo volvía, más profundo, más silencioso. Me preguntaba si aquello era normal, si todas las familias de Guadalajara pasaban por algo así. Sabía que estaba metido en algo que no podía controlar, algo que había comenzado como una forma de sobrevivir y ahora se sentía como una prisión invisible. Esa mezcla de culpa, miedo y responsabilidad comenzó a desgastarme. Cada día era un equilibrio precario: cuidar de mi madre, proteger a Aurora, mantener a mi padre alejado de preocupaciones y al mismo tiempo cumplir con un grupo que exigía lealtad y silencio. Las noches eran las peores. Me acostaba en el colchón de la sala, escuchando los ruidos extraños de la casa, sintiendo que la presencia del guardián estaba ahí, siempre, esperando un error, un desliz, una oración mal dirigida. A veces me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, si todo era producto del cansancio y la ansiedad. Pero luego algo me recordaba la realidad: los objetos que se movían solos, las sombras que no podían ser explicadas, las risas que nadie más escuchaba. Y supe, con un miedo profundo, que ya no podía volver atrás. Aquello que había comenzado como un trabajo inocente para mantener a mi familia se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro, y yo no tenía idea de hasta dónde llegaría ni qué precio tendría que pagar. Cada entrega se había vuelto un acto cargado de tensión, pero nada se comparaba con lo que sentí aquel día. Era una tarde caliente en Guadalajara. El sol golpeaba fuerte y la gente en los semáforos parecía moverse como en cámara lenta, indiferente a mis pensamientos. Mi caja de dulces pesaba más que de costumbre, y dentro de mí, el miedo y la culpa habían crecido hasta ocupar cada rincón de mi cabeza. Cada vez que un coche se acercaba, mi corazón latía con fuerza, no por la venta de dulces, sino por la posibilidad de que algo saliera mal, de que alguien descubriera la verdad sobre los paquetes que llevaba. Había pasado semanas desde la ceremonia del guardián. Desde entonces, los fenómenos en mi casa habían empeorado. Los santos de la sala se caían o se rompían sin razón. Las sombras se movían en los rincones y las risas burlonas aparecían cuando alguien intentaba rezar. Mi madre se quejaba de dolores nuevos, Aurora empezaba a tener pesadillas y yo no dormía casi nada, esperando que algo terrible sucediera mientras cerraba los ojos. La ansiedad me había convertido en un vigilante constante de mi propia casa, en alguien que caminaba entre el miedo y la obligación. Ese día, mientras colocaba los dulces en el semáforo, el hombre que ahora consideraba el jefe del grupo se acercó. Su presencia era imponente sin necesidad de gritos ni armas. Sus ojos transmitían poder y un entendimiento de todo lo que yo había hecho. Me pidió que lo acompañara a un lado del semáforo, lejos de la vista de los conductores y transeúntes. Mis manos temblaban mientras sostenía los paquetes, pero mi voz no emitía palabra. No podía disimular el miedo que me consumía. En ese momento, me habló sobre el guardián. Me dijo que era fiel y protector, pero que no toleraba que alguien rezara a otros dioses o buscara protección fuera de su influencia. Cada palabra que decía calaba profundo en mí.
como si mi cuerpo supiera que había infringido una regla invisible. Me explicó que cuando alguien lo hace, el guardián reacciona, y la reacción no es agradable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recordé todas las noches sin dormir, las risas en la casa, los santos rotos, y comprendí que no era coincidencia, que algo real y potente estaba allí, observando, juzgando. Durante la conversación, intenté argumentar en silencio, buscando una salida, pensando en cómo podía proteger a mi familia sin seguir involucrándome en aquel mundo. Cada vez que miraba sus ojos, sentía la presión de un juicio que no podía evitar. La ansiedad era abrumadora. El aire parecía más denso, y mi respiración se aceleraba mientras mi mente trabajaba en 1000 escenarios posibles. El miedo me recordaba que cualquier decisión tenía consecuencias. Tomar la decisión de no seguir fue más difícil de lo que imaginé. Cada vez que intentaba decirme a mí mismo que podía dejarlo, una parte de mí dudaba, preguntándose si sobreviviría, si mi familia estaría segura, si podría soportar la culpa de abandonar aquel flujo de dinero que les daba lo que necesitaban. Pero la sensación de estar atrapado, de ser observado constantemente, de saber que mi casa ya no era un refugio, me empujó a aceptar la realidad. No podía seguir. Para mi sorpresa, el jefe me escuchó sin levantar la voz, sin amenazarme. Me dijo que podía salir, que estaba poco involucrado y que no habría represalias mientras cumpliera con su palabra de no interferir más. Por un instante sentí un alivio que mezclaba miedo y incredulidad. Era como si hubiera escapado de algo enorme, pero mi cuerpo aún vibraba con la tensión acumulada de semanas de miedo. Volví a casa con un extraño silencio. La calle estaba llena de ruido, pero yo sentía un vacío interno, como si algo hubiera sido arrancado de mí y a la vez dejado atrás. Entré a la casa esperando encontrar paz, pero lo que me recibió fue diferente. Los fenómenos no habían desaparecido. Las sombras se movían de forma más evidente. Los objetos se rompían con un estrépito que me hacía saltar, y las risas burlonas continuaban, pero ahora más cerca, más claras. Me senté en el suelo de la sala, con las manos sobre mis rodillas, sintiendo que mi corazón latía a 1000 por hora. La culpa y el miedo seguían ahí, pero ahora mezclados con la incertidumbre de no entender qué fuerzas se habían quedado conmigo. Sabía que no podía culpar al cartel, ni a nadie más. Esto era algo que había comenzado conmigo, con mi necesidad de sobrevivir, con mis decisiones, y que ahora parecía tener vida propia. Aurora entró en la sala y me miró, con ojos grandes y llenos de miedo. No dije nada, solo la abracé. Sentí que, aunque había tomado la decisión correcta, estábamos atrapados en algo que no comprendíamos, algo que no tenía vuelta atrás. Cada ruido, cada sombra, cada pequeño golpe en la casa me recordaba que aquello que llamábamos hogar ya no era seguro, y que el guardián, o lo que fuera que lo representaba, seguía allí, esperando, observando y recordándome que algunas decisiones no tienen marcha atrás. Decidí que no podía seguir más. Cada entrega, cada paso que daba, cada momento que pasaba cerca de la casa del cartel, me dejaba con el corazón en la garganta y la cabeza llena de ansiedad. Ya no era solo miedo por mi familia, ni por mí mismo. Era el terror constante que se había instalado en nuestra casa, ese miedo silencioso que nos observaba en cada rincón, en cada sombra, en cada objeto que se movía sin explicación. Cuando hablé con el jefe del grupo, fue diferente a lo que esperaba. Me escuchó sin gritar ni amenazar. Me dijo que podía salir, que estaba poco involucrado, que no habría represalias mientras mantuviera mi palabra. Fue un alivio inesperado, una sensación de libertad mezclada con incredulidad. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí que parte del peso se levantaba de mis hombros, pero otra parte, la más profunda, seguía allí como si me recordara que algo no terminaría tan fácilmente. Al llegar, la casa estaba en silencio, demasiado silencio, y me recibieron los signos de siempre, las sombras que se movían en las esquinas, los santos rotos sobre el piso, los murmullos y risas bajas que se activaban cuando alguien intentaba rezar.
Intenté racionalizarlo, el estrés, la ansiedad, la fatiga acumulada. Pero no era eso. Lo sentía, lo veía, lo escuchaba. Había algo más, algo que no podía controlar, algo que había llegado conmigo y no estaba dispuesto a irse. Aurora me miraba con miedo y yo traté de abrazarla, de transmitirle seguridad, aunque no sentía ninguna. Cada vez que me sentaba en la sala, el aire se sentía denso, pesado, y mi respiración se aceleraba sin razón. El miedo se había vuelto parte de nuestra rutina. Lo escuchábamos en el tic-tac del reloj, en el crujido de la madera vieja del piso, en cualquier sonido que parecía demasiado fuerte para ser normal. Intenté rezar, aunque con miedo. Mis palabras eran vacilantes, casi susurradas, porque cada intento de pedir protección parecía despertar algo. Las risas volvían, burlonas, como si nos recordaran que ninguna oración fuera del guardián era tolerada. Mi madre, Joana, estaba demasiado débil para entenderlo, pero suspiros y miradas me decían que ella también sentía la tensión que llenaba la casa. Mi corazón se rompía al ver la mezcla de miedo y confusión en sus ojos. El tiempo pasó y nada cambió. Cada día era un desafío, salir a vender dulces sin que el miedo me paralizara, cuidar de mi hermana, atender a mi madre y al mismo tiempo lidiar con lo que parecía una presencia constante y silenciosa en cada habitación. Empecé a notar cambios en mí mismo, ansiedad que no desaparecía, sensación de estar vigilado incluso cuando estaba solo, pesadillas que me dejaban empapado en sudor y con el corazón latiendo desbocado. Había aprendido que algunas decisiones tienen consecuencias que no desaparecen aunque te alejes del origen. El cartel ya no era mi problema, pero la casa, nuestra vida, seguía marcada. Sentía que algo me recordaba constantemente que había cruzado una línea, que había tocado algo que no debía, y que ahora nuestra vida estaba impregnada de esa huella invisible. Intenté hablar de esto con alguien, pero ¿cómo explicar lo que nadie más vería o escucharía? ¿Cómo contar que un aire denso, un crujido, un objeto que cae o una risa burlona podía mantenerte despierto toda la noche? Nadie entendería, y yo mismo dudaba de mi cordura a veces. El terror se había convertido en una rutina, silenciosa pero presente, esperando que un descuido despertara su fuerza completa. A veces miro a Aurora dormida y a mi mamá, y siento una mezcla de protección y culpa. Hice lo que creí correcto. Elegí dejar atrás aquel mundo, pero lo que traje conmigo no se fue. Ya no sé si alguna vez lo hará. La casa sigue siendo nuestra, pero no es segura. Cada sombra, cada ruido, cada silencio lleva consigo la sensación de que estamos siendo observados. No hay regreso, no hay explicación clara. Solo queda aprender a vivir con ello, con la sensación de que algo nos sigue, invisible pero presente, recordándonos que algunas decisiones cambian nuestras vidas para siempre, incluso cuando creemos que podemos escapar. Y mientras escribo esto, escucho un crujido detrás de mí, y sé que otra vez, sin razón aparente, la presencia está ahí, esperándome, recordándome que algunas cosas nunca se van. Nunca pensé que una noche normal pudiera volverse tan pesada. Me llamo Miguel, tengo 22 años y siempre he tratado de cuidar a mi hermano menor, Marcelo, que tiene 18. Desde que éramos niños, él y yo compartíamos casi todo: juegos, secretos, tardes enteras en el parque cerca de nuestra casa en Guadalajara. Aunque a veces discutíamos por cosas tontas, siempre había un vínculo profundo que nos mantenía cerca. Esa noche, sin embargo, sentí que ese lazo estaba a punto de romperse. Recibí la llamada mientras repasaba apuntes para la universidad. Mi corazón se hundió al escuchar que Marcelo había tenido un accidente grave mientras manejaba su bicicleta. La voz al otro lado del teléfono me informó que estaba siendo llevado al hospital y que la situación era crítica. Cada segundo se me hizo eterno. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Todo en mí pedía correr hacia él, pero también sentía un miedo paralizante.
Cuando llegué al hospital, la sala de espera parecía mucho más grande de lo que recordaba, y a cada minuto que pasaba, el miedo me hacía sentir más insignificante. Observar cómo los médicos se movían con rapidez, con sus rostros serios y concentrados, solo aumentaba mi ansiedad. No había nada que pudiera hacer, y sentí que necesitaba buscar algún tipo de refugio, algo que me ayudara a calmarme y a ofrecer algo, aunque fuera solo oración, por mi hermano. Decidí ir a la Catedral Metropolitana, un lugar que siempre me había dado tranquilidad, aunque no era un asistente frecuente a misa. Caminé por las calles de Guadalajara bajo la luz amarilla de los faroles. Cada sombra me parecía más larga de lo normal, y cada sonido de la ciudad resonaba como un recordatorio de mi impotencia. Las campanas de la catedral, aunque apagadas a esa hora, parecían resonar en mi cabeza mientras me acercaba. Entrar fue como cruzar un umbral hacia otra realidad. La nave central estaba desierta, silenciosa, con apenas la luz tenue de algunas velas que iluminaban los bancos y los vitrales. El olor a incienso, mezclado con madera vieja y piedra, me envolvió de inmediato. Caminé hacia el altar principal, intentando concentrarme en pensamientos positivos para mi hermano, aunque mi mente se debatía entre esperanza y miedo. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, pensé que mi cerebro me jugaba una mala pasada. Un murmullo bajo, ritmado, un sonido que parecía provenir de un altar que sabía debía estar vacío. Pero a medida que me acerqué, las palabras se hicieron más claras, oraciones en latín, pronunciadas con una cadencia antigua que me erizó la piel. No había nadie a la vista, ningún sacerdote, ningún fiel, solo yo, temblando, con el corazón latiendo con fuerza y un miedo que se me enredaba en la garganta. Intenté racionalizarlo, quizá algún grupo de turistas, algún ritual olvidado, o mi imaginación, producto del estrés y la preocupación por Marcelo. Sin embargo, el sonido era demasiado consistente, demasiado real. Sentí que algo me observaba, que la misma catedral contenía una presencia que no quería ser perturbada. Cada paso que daba para alejarme hacía que el murmullo se intensificara, como si la voz quisiera alcanzarme. Salí de la catedral con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada. Afuera, la noche parecía más oscura y el silencio de la ciudad me recordaba que estaba solo con mis pensamientos. Corrí hacia el hospital, deseando encontrar a Marcelo con vida, mientras las imágenes de ese altar y las oraciones seguían resonando en mi mente, mezclándose con el temor de perder a mi hermano. Cuando llegué a la sala de espera, una enfermera me informó que Marcelo había sobrevivido al accidente. Contra todo pronóstico, estaba estable. El alivio fue inmediato, pero al mismo tiempo sentí un escalofrío recorrerme. La catedral, el altar vacío, las voces en latín. Algo dentro de mí sabía que esa experiencia no había sido producto del estrés ni de la imaginación. Algo me había alcanzado esa noche, y aunque Marcelo estaba vivo, sentí que una sombra se había posado sobre nosotros, invisible pero real. Esa primera noche terminó con un extraño silencio en mi habitación. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, las palabras en latín resonaban en mi cabeza, mezclándose con imágenes de mi hermano en el hospital, de la catedral vacía y de un miedo que no podía explicar. La realidad y el terror se mezclaban de manera inseparable y supe que aquella noche no sería olvidada fácilmente. Los días posteriores al accidente de Marcelo fueron extraños, tensos, cargados de un silencio que pesaba más que cualquier sonido. Verlo recuperarse fue un alivio inmenso, pero había algo en él que no encajaba. Cada mañana lo veía levantarse con los ojos vidriosos, caminando despacio, como si arrastrara un peso invisible. La felicidad de que sobreviviera se mezclaba con una inquietud constante, una sensación de que lo que habíamos vivido no terminaba con el accidente. Una noche, cuando ya parecía que la rutina intentaba volver a su curso normal, Marcelo empezó a tener sueños que lo dejaron pálido y sudoroso. Me contó de manera indirecta que en sus sueños veía a un sacerdote de espaldas, de pie frente a un altar antiguo,
rezando en latín como se hacía hace mucho tiempo. Aunque no decía las palabras exactas, podía percibir el tono solemne, el ritmo de las oraciones, como si las paredes mismas del sueño vibraran con ellas. Lo más perturbador era que, en algunos momentos, el sacerdote se volteaba de repente y su rostro no tenía rasgos humanos. Algo en él era imposible de identificar, algo que no pertenecía a este mundo. Marcelo sentía la mirada penetrante de esa figura, y entonces escuchaba una voz que parecía salir de lo más profundo de su ser. «Tú me debes. ¿Cómo piensas pagarme?» Al principio intenté restarle importancia, diciéndome a mí mismo que eran solo pesadillas. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas en nuestra casa. No eran exageradas ni espectaculares, al contrario, eran sutiles, casi imperceptibles al principio. Una silla cambiaba de lugar cuando nadie la había tocado. Un vaso sobre la mesa se inclinaba levemente como si algo lo hubiera rozado y las luces parpadeaban sin razón aparente. Lo que más nos inquietaba era que estos eventos no tenían un patrón lógico. Ocurrían a cualquier hora, pero siempre cerca de Marcelo. Cada vez que intentábamos hablar de lo que estaba pasando, él desviaba la mirada y bajaba la cabeza, con un temblor apenas perceptible en los hombros. Yo sentía un nudo en la garganta cada vez que lo veía así, porque sabía que algo lo estaba atormentando, pero él no podía explicarlo completamente. La sensación de impotencia me consumía. Estaba desesperado por protegerlo, pero todo intento de racionalizar lo que sucedía parecía inútil. Una noche, mientras revisaba algunos apuntes en mi cuarto, escuché un sonido muy leve, como un susurro antiguo, un murmullo que venía desde el pasillo que daba a la habitación de Marcelo. Me levanté y caminé despacio, tratando de no alertarlo. El aire estaba frío, más frío que lo normal, y cada paso que daba parecía resonar en la casa, amplificando mi ansiedad. Cuando llegué, lo encontré dormido, pero con el ceño fruncido y las manos apretadas sobre el pecho. Por un instante, pensé que estaba atrapado en otro sueño, en otra dimensión que yo no podía alcanzar. Los días siguientes no fueron mejores. Marcelo empezó a mostrarse más irritable, cansado, como si cada despertar le costara un esfuerzo tremendo. La familia intentaba mantener la normalidad. Marieta preparaba desayunos y comidas tratando de sonreír. César revisaba los trabajos del jardín y los arreglos de la casa. Pero yo sabía que todos sentíamos la misma presión invisible. Todo giraba alrededor de Marcelo y de esa presencia que parecía acecharlo, silenciosa, persistente, y que no permitía que las noches fueran un refugio seguro. Lo más difícil de soportar era el miedo que empezaba a calar en mí de forma profunda. Sabía que algo estaba acechando a mi hermano, algo que no podía explicar y que no tenía intención de irse. Intentaba dormir, cerrando los ojos, pero siempre regresaban las voces, las imágenes del sacerdote y esa sensación de deuda imposible de saldar. La ansiedad me acompañaba incluso durante el día. Cada sombra, cada sonido extraño, me hacía volver a la catedral, al altar vacío, al murmullo en latín que había escuchado esa noche. Todo parecía apuntar a que lo que habíamos vivido no era un accidente aislado ni un simple susto. Algo se había fijado en Marcelo, algo que ahora se manifestaba en sueños y en pequeños gestos de nuestra casa, y yo no podía hacer nada para protegerlo completamente. Solo podía observar, acompañarlo y tratar de mantener la calma mientras el miedo se instalaba en cada rincón de nuestra vida cotidiana. Después de semanas de noches inquietas y días cargados de tensión, Marcelo finalmente decidió confiar en mí. No fue una conversación fácil. Lo vi luchar contra el miedo, morderse los labios y evitar mirarme a los ojos mientras me contaba, de manera indirecta, todo lo que estaba experimentando. Los sueños con el sacerdote de rostro inhumano, la voz que le exigía un pago, los movimientos extraños dentro de la casa. Mientras escuchaba, mi corazón se apretaba, porque cada detalle coincidía con mis propias percepciones. El frío inexplicable en algunas habitaciones, las luces que parpadeaban sin razón,
los objetos que parecían cambiar de lugar. Al principio, intenté racionalizarlo todo, pensando en cansancio, estrés o sugestión, pero al verlo temblar mientras describía los sueños, su voz apenas audible y su respiración entrecortada, supe que no se trataba solo de imaginación. Algo estaba realmente afectándolo, algo que no podía explicarse de manera lógica, y que nos había alcanzado de manera silenciosa, pero insistente. Nuestros padres también empezaron a notar los cambios. Marieta estaba inquieta, preparando comidas y bebidas, pero con las manos temblorosas y el ceño fruncido. César parecía más rígido, intentando mantener el control, pero no podía ocultar su preocupación. Lo que más nos unía en esos días era un sentimiento común, miedo genuino ante algo que no podíamos ver ni comprender. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía cargada de una presencia invisible, y cada sombra, cada crujido de las tablas del piso, nos hacía saltar de manera instintiva. Después de escuchar a Marcelo, comprendí que necesitábamos ayuda externa, alguien con conocimiento de lo inexplicable. La familia mencionó de manera indirecta a tía Julieta, una pariente reclusa conocida por su habilidad para tratar situaciones extrañas, tanto espirituales como sobrenaturales. Siempre había vivido en los márgenes de la familia, alejada de la vida cotidiana, pero con una reputación que todos respetábamos. Si algo no podía explicarse, Julieta era la persona a la que recurrir. Decidimos visitarla una tarde. La caminata hacia su casa fue silenciosa, marcada por la ansiedad que se palpaba en cada uno de nosotros. Las calles de Guadalajara, familiares durante el día, parecían más sombrías, y cada paso que dábamos aumentaba la tensión acumulada de semanas de miedo y confusión. Cuando llegamos, la casa de Julieta parecía sacada de otra época. Ventanas pequeñas, muebles antiguos cubiertos de polvo, estantes llenos de libros, frascos y objetos de formas extrañas. El olor a hierbas secas y velas era intenso, y al entrar sentí un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. Julieta nos recibió con su mirada penetrante, sin necesidad de muchas palabras. Comprendió de inmediato la gravedad de la situación. No era necesario que Marcelo contara todos los detalles, solo le bastó observar su rostro y su postura. Con gestos calmados, nos indicó que la situación era seria. Había una fuerza que parecía haber marcado a Marcelo, una presencia que reclamaba algo que no estaba claro cómo pagar. Su tono, aunque tranquilo, transmitía respeto y advertencia. Sabíamos que no debíamos subestimar lo que enfrentábamos. Durante horas, Julieta realizó un ritual discreto, usando velas, hierbas y objetos antiguos. Observé cada movimiento con una mezcla de fascinación y temor. Cada gesto parecía tener un propósito. Cada aroma y sonido generaba una sensación de calma extraña, pero también de alerta constante. Aunque no eliminó por completo la presencia que nos acosaba, sus acciones parecían establecer límites, algo que al menos nos permitía respirar sin la ansiedad constante que habíamos sentido durante semanas. Mientras regresábamos a casa, la sensación de tensión seguía presente, pero algo había cambiado. Había una ligera esperanza de que Marcelo pudiera recuperar cierta normalidad. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en las palabras que Julieta había susurrado de manera indirecta, que algunas deudas con fuerzas invisibles no se pagan fácilmente y que nuestro vínculo con lo inexplicable había quedado marcado para siempre. Esa noche, al preparar la cena, cada sonido dentro de la casa parecía un recordatorio de que no todo estaba resuelto. Marcelo dormía con más tranquilidad, aunque todavía había momentos en que su respiración se agitaba y su frente se perlaba de sudor. Yo me sentía exhausto, emocionalmente drenado, consciente de que habíamos entrado en un territorio que no podíamos controlar completamente. La familia, aunque agradecida por la intervención de Julieta, compartía un temor silencioso. Sabíamos que habíamos sobrevivido a lo más visible, pero que lo invisible aún permanecía cerca, vigilando, esperando. Después de la visita a tía Julieta, la casa parecía un poco más tranquila, pero la calma era frágil,
como un cristal que podría romperse en cualquier momento. Marcelo dormía mejor, aunque todavía despertaba con el ceño fruncido, con las manos apretadas sobre el pecho, respirando con dificultad. Yo lo observaba mientras se movía por la casa, cada gesto medido, cada paso cauteloso, como si intentara no provocar la atención de algo invisible. Tía Julieta nos había explicado, de manera indirecta, que algunas fuerzas no desaparecen por completo. Solo se puede establecer un equilibrio temporal, un límite que evita que lo peor suceda, pero no que la amenaza desaparezca. Esa idea me resultaba insoportable. Cada vez que pasaba por la habitación de Marcelo, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. A veces, al limpiar la sala o preparar la comida, veía sombras que se movían justo en el borde de mi visión, pero cuando volteaba, no había nada. El silencio mismo parecía haberse vuelto cargado, pesado, como si contuviera la respiración de algo que aún nos observaba. Marcelo comenzó a relatar, indirectamente, sueños menos intensos, pero que seguían allí. El sacerdote de rostro no humano aparecía ocasionalmente, siempre recordándole que la deuda no estaba saldada, siempre exigiendo de manera implícita una respuesta que nadie podía dar. La voz en los sueños no era solo un sonido, era una presión que se sentía en el pecho, un tirón en el estómago, una sensación de que el mundo ordinario no era suficiente para protegerlo. Los días transcurrían con una normalidad aparente, pero cada sonido, cada movimiento extraño de los objetos, cada parpadeo de las luces, nos recordaba que lo inexplicable seguía presente. Aprendimos a convivir con esa tensión, a observarla, a no provocarla, pero sin poder ignorarla completamente. Marcelo retomó sus actividades, aunque con cuidado. Su entusiasmo habitual estaba matizado por un temor constante, por la conciencia de que algo lo seguía observando. Yo sentía que había cambiado para siempre. Ya no podía mirar la catedral sin recordar las voces en latín, el altar vacío y la sensación de que algo había salido de ese lugar para encontrarnos. Cada calle de Guadalajara, cada sombra en la noche, cada sonido sutil en la casa, me recordaba que habíamos cruzado un límite, que habíamos tocado algo que no se explica con lógica ni ciencia. Tía Julieta nos había dado indicaciones para mantener cierta protección, rituales simples, velas, hierbas, precaución. Funcionaban parcialmente, disminuían la intensidad de los fenómenos, pero no los eliminaban. Era un alivio relativo, pero suficiente para que pudiéramos seguir con nuestra vida cotidiana, aunque siempre con un ojo alerta, siempre conscientes de que la presencia no se había ido. Una noche, mientras revisaba algunos libros antiguos que Julieta nos había dado, entendí algo que me heló. No había manera de cerrar completamente ese capítulo. Lo que había sucedido no era un accidente aislado, no era un simple susto. Era un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no se ven, que no se entienden, pero que dejan marcas indelebles. Marcelo seguía vivo, sí, pero la deuda implícita, la sombra que lo había tocado, aún nos acompañaba. Me acosté esa noche con la sensación de que alguien nos observaba desde un lugar que no podía ver. El silencio de la casa estaba lleno de presencias invisibles, de respiraciones que no pertenecían a nadie. Intenté dormir, cerrando los ojos, pero las palabras en latín, el rostro del sacerdote y la voz que exigía un pago seguían resonando en mi mente. No había alivio total, solo la certeza de que habíamos sobrevivido, pero que el mundo ordinario que conocíamos era solo una frágil capa sobre algo mucho más profundo y antiguo. Al final, lo único que quedaba era aprender a convivir con el miedo, con la duda, con la presencia que nunca se fue. La vida continuaba, sí, pero ya nada sería igual. Cada sombra, cada sonido extraño, cada parpadeo de las luces nos recordaba que algo nos seguía observando, paciente, silencioso y exigente. Y yo sabía, con una claridad heladora, que la deuda no había sido pagada y que algún día, de una manera u otra, nos recordaría que todavía nos debía algo.